Empezamos y estamos con ustedes gracias a la providencia. Hoy tenemos en Hacia el Encuentro con Dios un tema muy importante. Hemos estado desarrollando una serie, ya nos vamos configurando cada vez más cómo han sido los primeros cristianos y por tanto también cuál es nuestro carnet como cristiano, cómo tenemos que ser. Y para ello nos está ayudando con gran cariño el padre Pierre Martínez Valencia. Un saludo afectuoso a todos ustedes, amigos de nuestra señal Encuentro con Dios. Gracias por sintonizarnos en televisión, en radio y en las distintas plataformas, Facebook y YouTube principalmente. Un saludo a todos ustedes en estas partes del mundo donde nos puedan estar captando y especialmente en las ciudades de Arequipa, Cusco y Lima en Perú. Que la Virgen los bendiga y encomendémonos mucho a estos primeros cristianos. Entre ellos, prácticamente todos son hombres santos, hombres de Dios. Bienvenido, Padre Pierre, qué gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias, Yure. Muchas gracias a todos los miembros de Nuestra Señora del Encuentro, a los colaboradores, a todas las personas que están en contacto, a todos los que nos ven, que nos escuchan por las distintas plataformas de este canal tan bonito que ayuda tanto a la evangelización y al conocimiento de nuestra fe y a la vida de la gracia y a la coinonía que tenemos que tener todos los cristianos unidos en una sola fe, en un solo bautismo, como dice San Pablo, ¿no? En un solo Dios que es Padre de todos y que nos nutre a todos, nos alimenta a todos y nos pastorea a todos, ¿no? Qué preciosas palabras, Padre. Qué importante es la unidad y que parte sobre todo de Dios, ¿no? Un mismo Padre, un mismo bautismo. Y bueno, una misma fe, un mismo todo, ¿no? Mismos sacramentos, mismo, en fin. Padre, qué belleza que hemos estado viendo en cada capítulo de esta serie. Y yo me estoy preguntando, quizá la gente también ya se está preguntando, bueno, ¿qué pasa con la misión, ¿no? Se supone que somos discípulos misioneros y hasta ahora hemos hablado un poco de cómo vivían en comunidad los cristianos, por ejemplo, y algunos personajes. Así que vamos poco a poco, pero a paso firme, Padre. ¿De qué nos quieren narrar ahora? Así es, mira, vamos a seguir un poco más adelante de lo que va pasando, porque todo esto es providencial. Justamente lo que dices tú de la misión de la iglesia, porque hasta ahí, hasta ese momento, claro, ya se han bautizado, han habido 3000 bautismos, ya se han acercado muchas personas, inclusive hemos escuchado como en los primeros capítulos se habla de que un gran número de sacerdotes, Sí. ¿no? Digamos, asume la fe, vive la fe cristiana. Eso es una cosa realmente Muy llamativo, maravillosa, ¿no? ¿cierto? Porque ya no solamente el pueblo, ya no solamente la gente sencilla, sino también gente que vive, ¿no? Esta manera de vivir judaica, ¿cierto? Ha descubierto en Cristo al Mesías, al Señor, ¿no? Se ven entonces la predicación, porque no dejan de predicar, los apóstoles están siempre dispuestos a predicar y predican en Jerusalén, ¿cierto? Porque Jesús les ha dicho que de Jerusalén se van a desparramar, digámoslo así, digamos, van a alcanzar, ¿no? Samaria y después el mundo entero. Así les había dicho Jesucristo en el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles. Entonces, ellos están actualmente en Jerusalén. Así es. Y nos encontramos en los primeros años, además, de la vida de la iglesia. O sea, no se puede pensar, sería una cosa totalmente anacrónica, pensar de que la iglesia, una vez que Jesucristo resucitado y llevado al cielo, ya la iglesia sacó el derecho canónico y empezó, ¿no? Con sus normas litúrgicas y con sus normas legales y con sus normas pastorales, ¿no? Sí hay normas pastorales que empiezan a aparecer, pero esto es un proceso largo. La iglesia va creciendo, la iglesia está como en pañales, ¿no? Está todavía, es todavía como un niño de pecho. Entonces, Cristo tiene que mostrarle el camino. El Espíritu Santo tiene que conducirla a la iglesia y están recién empezando. Entonces, yo había comentado en estos capítulos que hemos estado viendo cómo la iglesia no se siente distinta al judaísmo. De hecho, los judío-cristianos entienden que son judíos y que están viviendo la plenitud de la religión, Exacto. o sea, la plenitud del judaísmo, porque esa es la verdad, en realidad es esto. El judaísmo, o digámoslo así, la Iglesia Católica no se desprende del judaísmo, es el judaísmo el que se desprende de la verdadera religión. O sea, la verdadera religión la tenían los judíos, ¿no? Ellos habían sido tomados como un pueblo por Dios en Abraham, en Isaac, en Jacob, en los patriarcas, habían vivido, ¿no? Toda una cuestión, ¿no? de la búsqueda de una tierra, y habían vivido ya en la tierra, y muchas veces en la tierra prometida, y por sus desavenencias, por sus pecados, habían sido también heridos, ¿cierto? Bueno, y estaba la promesa del Mesías, ser un pueblo que había sido fundado para llegar a una tierra y para que en esa tierra se estableciera
la presencia de un redentor, la presencia de un salvador, de un David, ¿no? De un descendiente de la casa de David. Bueno, entonces ellos aguardaban, era una religión expectante. Ahora llega el Mesías, pero ellos se apartan, no lo reconocen. Entonces todos los que se apartan, se han apartado no de Jesucristo solamente, sino se han apartado de la religión, se han apartado de la verdadera fe. Entonces los judíos cristianos se entienden que son judíos, son de raza judía, tienen la ley judía, pero ha llegado el Mesías. Ahora, van a tener que ellos empezar a discernir, por supuesto, y Dios les va a mostrar el camino del discernimiento para que puedan desprenderse, de esta cuestión de la ligazón de la ley, que la tienen muy aferrada, ¿no? Pero ellos, en este momento histórico, ellos son un pueblo que es parte del pueblo de Israel, que se juntan, que tienen un entusiasmo especial por las cosas de Dios, rezan mucho y que empiezan a predicar y predican. Los apóstoles van a predicar al templo, o sea, no son cobardes, ya empiezan a predicar en el templo. Son tomados presos primero Juan y Pedro, después todos los apóstoles. Entonces, ellos están, ¿cómo podemos decir? Están predicando el evangelio, ¿no? Y la comunidad crece, o sea, no es que no se da predicación, pero la primera predicación es en la comunidad de Jerusalén. Eso debemos de decir. Eso, digamos, es el centro, el primer centro cristiano, el primer núcleo cristiano, la primera comunidad, y que será madre también de todas las comunidades cristianas. Esa es la gran verdad, madre de todas las comunidades cristianas. Ahora, pero ciertamente, ¿no? En la providencia de Dios se van dando cosas que van a generar en ellos, ¿no? Una necesidad, y esa necesidad se convierte también en una línea de la providencia para poder hacer que el evangelio llegue al mundo entero. Entonces, qué interesante, padre, ¿no? Cómo Dios va interviniendo, o sea, se mete en los hechos, y en hechos que hasta podemos decir, pero qué mal que haya división en algún momento entre algún cristiano, o que haya persecución de los judíos, que consideren mal a los seguidores de Jesús. Pues es claro, muy llamativo, ¿no? Cómo Dios se sirve de claro. eso. Y además yo te voy a dar un alcance más, que es más grueso todavía. Hay derramamiento de sangre, porque con Esteban se da el comienzo de la predicación al mundo entero. Pero esto no es sin derramamiento de sangre. Eso es una cosa que suena un poco duro, porque uno dice, bueno, ya Jesús murió por nosotros, ya Jesús derramó su sangre por nosotros, y sin embargo, en la historia de la iglesia y de la iglesia primitiva, el cuerpo místico de Cristo empieza a sufrir. Empieza a sufrir derramamiento de sangre, persecuciones, peligros, controversias, tribulaciones. Oye, esa es la historia. Por eso es que, lamentablemente, hay una teología muy mala que tiene su origen en el protestantismo y que te hace decir, bueno, si ya Jesús sufrió, ya nosotros no vamos a sufrir nada, nosotros la pasamos bien, nosotros estamos, o sea, ya estamos en el cielo, porque Jesús ya sufrió, ya estamos en el cielo. Ahora nos queda solamente hacer la cuenta regresiva para que ya Dios nos lleve a la casa del Padre. Pero acá no vamos a sufrir nada, acá no vamos a tener dificultades, acá la vamos a pasar súper bien. O sea, acá la vamos a pasar súper bien y después la vamos a pasar más todavía bien en el cielo, ¿no? Bueno, Y claro, es esa que no es la padre, verdad. ya quisiéramos, ¿no? Humanamente ya quisiéramos. Claro, pero esa no es la Pero qué verdad. verdad, ¿no? O sea, justamente el conocimiento, ¿no? El estudio que estamos haciendo de los primeros cristianos es un estudio para develar también la realidad actual de la iglesia, para develarnos a nosotros también, para mostrarnos a nosotros como miembros de la iglesia. Porque ese Juan, ese Santiago, ese Pedro, ese Felipe, ese Bernabé, ese Matías, ¿no? Esos cristianos del primer tiempo también están en relación con nosotros en el sentido de que nosotros estamos viviendo también lo que ellos vivían como cristianos. En cuanto cristianos, somos el cuerpo místico de Cristo y no vivimos menos cosas de los que ellos vivían. Tal vez Dios a nosotros nos tiene una compasión especial y nos hace vivir cosas tal vez concretamente un poco distintas porque no estamos sufriendo actualmente una gran persecución, por lo menos en nuestros países, ¿no? Tal vez en otros países sí, pero en nuestros países no. Entonces, pero esta vida de la iglesia del cuerpo místico de Cristo está presente. Está presente. Entonces, bueno, vale para una pequeña introducción, ¿cierto? De lo que vamos a encontrar ahora, porque es cierto lo que has preguntado tú, cómo Dios en su providencia
va mostrando cosas, va marcando cosas para que la iglesia entienda y discierna. Haga discernimiento, es cierto, la iglesia tiene que hacer discernimiento para darse cuenta que lo que Dios le está pidiendo en cada momento, en cada situación histórica. Y eso no significa que la iglesia tiene que discernir, si va a predicar del matrimonio o si va a predicar ahora ya del concubinato como si fuera algo legal, si va a predicar, qué sé yo, acerca del sacerdocio femenino, si va a predicar acerca del diaconado femenino. No, no se trata de eso. O sea, no es el cambio de la doctrina, ¿no? Sino que es el cambio, ni tampoco se entiende el cambio de la disciplina, sino es el cambio en lo pastoral. Es la realidad pastoral la que tiene que cambiar, porque ya no estamos en el tiempo. En el momento en el que Jesús subió al cielo, estaban todos contentos y felices porque Jesús estaba con ellos. Pero ahora ya subió Jesús al cielo. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Cómo van a llevar el reino? ¿Cómo van a ser testigos del reino de Cristo? ¿Cómo van a predicar el evangelio? ¿A quiénes? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿En qué lugares? ¿No? Entonces, todas esas cosas son cosas que ellos van a tener que ver. Tienen esta primera fusión, o sea, esta primera unidad, esta primera comunidad, que es una comunidad hermosa, fuerte, firme, ¿no? Pero esta comunidad se va a ver también golpeada, sacudida, ¿no? Inclusive podemos decir como Jesucristo le dijo a San Pedro, ¿no? Cribada, ¿no? Por las acechanzas que el demonio va a poner y las trabas que se van a poner con el espíritu del mundo a la vida de la iglesia y la predicación del reinado de Jesucristo. Bien, entonces ya empezamos allí, ¿no? Entonces vamos ahora al hecho histórico, porque es la introducción, pero vamos a ver al hecho histórico. Quisiera que por favor nos ayudes con los textos de los Hechos de los Apóstoles. Muy bien, padre. Vamos al texto de Hechos 6, ¿sí? En el versículo 8, Hechos 6, 8, por favor, para que podamos entender un poco la cuestión de Esteban, y a partir de Esteban está, si quieres decirlo, diáspora, pero el comienzo de la misión de la iglesia al mundo entero. Muy bien, padre. Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y signos entre el pueblo. Se presentaron algunos de la sinagoga llamada de los libertos, cirenenses y alejandrinos, y otros de Cilicia y Asia, y se pusieron a discutir con Esteban, pero no eran capaces de enfrentarse a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces abordaron a unos hombres para que dijeran: hemos oído a este pronunciar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. De esta forma amotinaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Vinieron de improviso, le prendieron y le condujeron al Sanedrín. Presentaron entonces testigos falsos que declararon: este hombre no para de hablar en contra del lugar santo y de la ley, pues le hemos oído decir que Jesús, este nazorio, destruiría este lugar y cambiaría las costumbres que Moisés nos transmitió. Fijando en él la mirada, todos los que estaban sentados en el Sanedrín vieron su rostro como el rostro de un ángel. Muy bien, hasta ahí vamos a parar. Quiero manifestar determinados detalles que vale la pena tomar en cuenta. El padre Holzner, que como vengo contándote, es un muy buen biógrafo de la vida de San Pablo, muy completo, vale la pena leer el libro, es un libro grande, gordo, pero es sumamente interesante y es hermoso porque te da un montón de detalles. Dice que quien se enfrentó en esta sinagoga de los libertos a Felipe fue San Pablo. Ahora uno dice, pero ¿de dónde saca este autor estas cosas? ¿Cómo? O sea, qué aventurero que es para decir una cosa así. Pero vamos nosotros al texto, volvamos un ratito al texto, y fíjate cómo el texto nos dice que fueron ellos, ¿no? Fue Felipe, perdón, a la sinagoga, o sea, hacía grandes señales en el pueblo. En el versículo 9 dice: se levantaron algunos de la sinagoga fundada por los libertos. O sea, los libertos eran los que habían sido esclavos y habían quedado liberados, ¿no? Esos eran judíos que venían de la diáspora, ¿ya? Pero fíjate lo que dice, por amor al Señor, fíjate lo que dice. ¿Quiénes son esos libertos? ¿De dónde venían esos libertos? Aquí menciona, tiene razón, ¿no? Cirenenses y alejandrinos, y otros de Cilicia y de Asia. Y otros de Cilicia y de Asia. ¿De dónde era Pablo, no? Pablo era de Tarso, de Cilicia. En Cilicia. Sí, muy llamativo, sí. ¿Ok? Entonces no es extraño de que la discusión de Felipe haya sido con Pablo. ¿Por qué? Porque si Pablo era entonces un
digamos, un escriba, porque Pablo era un escriba, ¿no? Era un hombre que iba a ser doctor de la ley, era un fariseo, había estudiado en la escuela de Gamaliel. Y Esteban, por otro lado, era un gran prospecto para la vida de la iglesia, porque, a ver, ¿de dónde salió Esteban? O sea, ¿por qué lo eligen a Esteban? Esteban es un joven que hasta ahora nadie ha hablado de él en los Hechos de los Apóstoles. Nadie. Como tampoco han hablado de Nicanor, de Prócoro, de Pármenas y de los demás que estaban, de los otros diáconos, ¿no? Recién aparecen sus nombres allí, pero estaban. Pero Esteban, al parecer, no es cualquier discípulo, no es cualquier cristiano, sino que al parecer es un erudito. Al parecer es otro escriba, porque tenía una gran virtud. Acuérdate que el término virtud no hace relación solamente a las virtudes cristianas, eso lo dije la vez pasada, Sí. sino que hace relación a la fuerza, al dominio, ¿no? A la grandeza que tenía como predicador. Hacía prodigios y señales, además. O sea que hasta hacía milagros. Bueno, Claro. entonces Sí, sí. tenía carismas, ¿no? Sí, sí. Y La Biblia aquí mismo, en el texto cuando lo escogen, dice que Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo. O sea, así ¿qué es. más se puede decir de alguien, no? Así es, exactamente. Bueno, pero era un hombre estudioso. Porque fíjate que en esta sinagoga no están predicando San Juan, San Pedro, San Bartolomé, o San Matías, o Santo Tomás. No, está Felipe. ¿Quién es Felipe que Esteban, se Esteban. mete a predicar en una sinagoga? Ujú. ¿Se Sí, entiende? sí, Acuérdense que cuando hablan de los apóstoles predicaban en los atrios del templo, en las plazas, pero no en las sinagogas. En las sinagogas, ¿quiénes predicaban? Los rabinos. claro, Robin. Los rabinos. ¿Quién es Felipe entonces? Felipe es un escriba, es un rabino. Es alguien que puede predicar, es alguien que tiene la autoridad y los estudios propios para predicar. Ese es Felipe. ¿Se entiende? Entonces, te das cuenta que hay que leer entre líneas, ¿no? Esto hay que leer entre líneas porque si no, nos quedamos o sea, solamente en una simplicidad. Ah, Felipe predicó y lo apedrearon. No, 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 no. Felipe era alguien realmente relevante y como te digo, tiene que haber sido un gran prospecto, ¿no? Yo he tenido la posibilidad de trabajar en seminario y cuando ve uno a un chico que tiene dotes, Un ¿no? prospecto. Sí. Que llega al seminario con dotes, ¿no? Es un chico inteligente, es un chico que tiene caridad con el prójimo, es virtuoso. Uno dice, qué buen cura que va a ser este chico, ¿eh? Claro, es lógico. Este tiene uñas de guitarrero, ¿no? Entonces, es igual, los apóstoles tienen que haber visto en Felipe un gran predicador, ¿no? Un gran predicador. No era apóstol, lo hicieron diácono. ¿Por qué lo hicieron diácono? Porque tenía unas dotes de aquellas. ¿Se entiende, no? Ya, entonces era un prospecto, era un muy buen cristiano, era un chico, un santito, pero además era un hombre docto. Bien, Y ahora, padre, bueno, nos va a tocar hacer una pequeña pausa, pero qué interesante cómo han traído a un juicio y con testigos falsos. Me parece que ahora vamos a ver qué responde, qué pasa con Esteban finalmente, ¿no? Nuestro protomártir, nuestro primer mártir, pero cómo se desenvuelve esto y muchas gracias, padre, porque nos está ayudando como a deshacer la madeja, ¿no? A poder captar estos elementos que muchas veces nos pueden escapar. Eh, entonces le invito, padre, a una pequeña pausa. A todos los que nos están sintonizando, tenemos una gran misión, una gran labor en NSE, que es llevar el Evangelio. Entonces, cada uno de nosotros, los que nos sintoniza, tiene también que corresponder a esa misión, abrir el corazón a aquello que Dios nos quiere decir. Estamos desarrollando en otros programas también muy buenos temas y ahora los primeros cristianos. Que nosotros seamos un primer cristiano también, pero de nuestro tiempo, el cristiano que Dios quiere de nosotros. Por eso tenemos esta oportunidad. Ya volvemos después de esta pequeña pausa. Estamos de vuelta con ustedes, desarrollando el segundo bloque ya de los primeros cristianos. Gracias al padre Pierre Valencia que está con nosotros, padre Pierre Martínez, perdón. Padre, qué llamativo y qué interesante el juicio de Esteban, que presentan dos testigos. Nos acaba usted de dar un dato muy curioso, ¿no? Que allí estaba Pablo, y que él, San Pablo, que en ese momento se hacía llamar Saulo, y es conocido de Tarso. Qué llamativo esto, padre. Claro. Ahora, presenciaba, pero acuérdate que Pablo era también un rabino y era también un escriba. Entonces, es lógico
que se armó un lío allí, porque nuevamente vamos al texto, ¿no? Se levantaron algunos de la sinagoga fundada por los libertos, cireneses, alejandrinos, etcétera, a disputar con Esteban, sin poder resistir al espíritu con que él hablaba. ¿Quiénes estaban discutiendo con él? ¿Quiénes no podían rebatirlo, Esteban? Si eran los de Cilicia, los de Alejandría, los de Cirene, qué sé yo, bueno, era San Pablo, pues. Tampoco habían tantos, te aviso, tampoco era que una enorme multitud de rabinos, Entonces, por eso es que Holzner tiene mucha razón, o sea, es muy probable, claro, no podemos decir que esto es ya sí o sí, pero qué interesante esta argumentación, porque hace ver también por qué estaba San Pablo cuando lo apedrearon. Eso es otro elemento. Porque, a ver, ¿quiénes fueron los que mandaron a apedrear a Esteban? Después nos estamos adelantando un poco, ¿no? Nos estamos adelantando, porque quisiera yo hilvanar algo más acerca de por qué no podían rebatirlo. ¿Por qué no podían rebatirlo, ya? Y bueno, después llegaremos al Sanedrín. Pero ¿qué hacía Pablo en el Sanedrín? Eso es una interrogante que después la vamos a develar. Entonces, se entiende entonces de que hay una discusión y se levantan contra él. ¿En qué es la discusión? Si los cristianos eran cristianos judíos, predicaban, ¿no?, de la ley, predicaban de Jesucristo, de la gracia, etcétera, ¿por qué empiezan a levantarse contra Esteban? Hay una clara, entonces hay una clara idea aquí de que Esteban está predicando de Cristo como Mesías. Como Mesías. Y de que es justamente la gran diferencia, porque en el resto de la ley están circuncidados, cumplen con el sábado, cumplen con las prescripciones de la ley. La diferencia está en el Mesías. Entonces, ¿qué predica Esteban como maestro, como escriba? ¿Qué predica Esteban acerca de Cristo que los enoja tanto? Bueno, padre, me imagino que es que nosotros hemos matado a Jesús, ¿no? Bueno, primero, pero además predica quién es Jesús. Claro que es hijo de Dios. Y entonces, ¿cómo hace un rabino para predicar quién es Jesús? Búscalo también en San Pablo, búscalo en Felipe, que también digamos, le habla a este ministro de la reina de Candaces, ¿no? A este etíope. ¿Quién es este Jesús? Es el siervo de Yahvé, es el siervo de Isaías. Entonces, Felipe, como San Pablo lo hará también en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, va a decir que el Mesías, ¿no? No es, o sea, es un descendiente de David, pero no es un descendiente común. No es un reyesuelo que va a salir de la nada y que va a luchar contra los romanos. No, es un redentor. Eso es lo que no podían rebatirlo, porque además habla de la cruz. Porque Isaías, en sus cánticos del siervo de Yahvé, habla del siervo sufriente, que carga la cruz, o sea, que lleva, que es afrentado, golpeado, maltratado, como oveja, ¿no?, que va ante el esquilador, como cordero que va al matadero. Eso es Jesucristo. Entonces, en estas circunstancias, ¿no?, se deja ver claramente de que ellos predican, ellos hablan, empiezan a decir como el Mesías tiene que ser el rey de Israel y tiene que destruir. El diácono Esteban predica con Isaías y no pueden rebatirlo. Entonces, llenos de furia, al no poder rebatirlo, los llevan ante el Sanedrín. Y eso es lo que has leído tú, ¿no? Entonces, conmocionados, ¿no? Todos lo llevaron ante la sinagoga, lo llevaron algunos de la sinagoga fundada por los libertos, lo llevaron ante el Sanedrín, ¿ya? Y presentaron testigos. ¿Quiénes son esos testigos? O sea, a ver, en el Sanedrín, ¿qué era el Sanedrín? El Sanedrín era el tribunal judío. Ya. ¿Quiénes eran los que ejercían esa justicia, ese tipo de ¿cómo se llama?, de esos procesos? Eran los miembros del Sanedrín, que en su gran mayoría eran saduceos, eran digamos, sacerdotes, otros eran fariseos, ¿cierto?, de gran renombre. Eran los miembros del Sanedrín, ¿no?, los príncipes de las sinagogas. Bueno, entonces, estos hombres eran los que tendrían que dirigir esto, y sin embargo presentan testigos. O sea, esto hace ver de que junto con el Sanedrín habían también otras personas. ¿Quiénes son estas personas que sirven de testigos para acusar a Esteban? Los contravinientes, ¿no?, los contertulios, digamos, que estaban en contrapartida de Esteban, perdón, ¿no? ¿Y quiénes son? Si tenemos la teoría de que
digamos, el rabino de Cilicia, de Tarso, ha sido el que ha combatido, se entiende también que este rabino está en el Sanedrín y que por eso también los va a acompañar al paredón, o sea, afuera de la ciudad, no es el paredón, sino es afuera de la ciudad, ¿no? Donde lo van a apedrear. Por eso se entiende que es Pablo que también está ahí y que seguramente que ha testimoniado contra Esteban. Entonces, mira qué interesante este asunto, ¿eh? Bueno, padre, también me llama la atención. Entonces, aunque han discutido con Pablo, pero aquí dice que hay testigos falsos. ¿Pablo era consciente de que estaban poniendo testigos falsos entonces? Sí, en realidad, mira, a ver, yo tengo la traducción de la Biblia de la Nácar Colunga, ¿cierto? Muy bien. Y dice lo siguiente, en esta traducción. Entonces sobornaron a los que dijesen, nosotros hemos oído a este proferir blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y conmocionó al pueblo, a los ancianos y escribas, llegando, lo arrestaron y lo llevaron ante el Sanedrín. Presentaron testigo. Así dice la Nácar Colunga, ¿ya? Ahora, es el versículo 13. Si vamos a la Biblia de Jerusalén, la Biblia de Jerusalén dice, presentaron entonces testigos falsos que declararon, este hombre, ok, pero habría que ver un poco el texto original, ¿ya? El hecho es que sea falso, o sea, se entiende que San Pablo está metido entre ellos. Si él ha dado testimonio falso o no, pues no lo sabemos, pero porque ya sería, digamos, ser mucha especulación. Más osado, ¿cierto? En especulación, pero al menos lo que tenemos que decir es que San Pablo ha estado ¿cómo se llama? En esta confabulación contra Esteban, que San Pablo es testigo, o sea, que ha estado metido allí en el Sanedrín y que por eso San Pablo también va a la ejecución de Esteban. ¿Ok? Muy bien, entonces vemos un poco este asunto, ¿cierto? Nos damos cuenta ahora. ¿Qué pasa? Si seguimos un poco más adelante, en el capítulo 7, escuchamos el discurso de Esteban. Ya, yo no, o sea, como no podemos demorarnos tanto tiempo tampoco, ¿no? En estas cosas, pero sí es interesante lo siguiente. Esteban es un gran biblista. Yo lo que puedo decir del discurso de Esteban es que Esteban es un gran biblista. Ya, digamos, nuestros teleoyentes, ¿no? Ya pueden leerlo, capítulo 7 de los Hechos de los Apóstoles. Nosotros no lo leemos porque nos vamos a demorar mucho. Esteban es un gran biblista y habla de la historia, interesante. Habla de la Biblia, pero en la historia. Cómo Dios se ha manifestado en la historia. Con Abraham, con el pueblo, ¿cierto? Con Moisés, cómo Dios los ha sacado. Con David. Pero llega un momento y que no sabemos, o sea, y uno dice, pero ¿qué? Algo cambió aquí. Algo cambió aquí, porque en toda la historia los judíos van escuchando a un verdadero escriba, a un rabino, que sabe muy bien los textos bíblicos y que sabe muy bien hilvanar la historia del pueblo de Israel. ¿Me entiendes? Pero cuando llega te voy a decir qué versículo. Sí. Después, porque habla de Moisés, de la aflicción del pueblo, etcétera, etcétera. Cuando va hasta la cuestión de Babilonia y demás cosas, pero llega un momento, ¿cierto? En que dice lo siguiente, ¿no? En versículo, leo el 49 en adelante. Dice, mi trono es el cielo y la tierra es el escabel de mis pies. ¿Qué casa? Porque dice, se mandó a construir un templo. Mira, se mandó a construir un templo. Termina diciendo esto, ¿no? Y ese templo ha sido un templo donde se ha dado culto a Dios. Pero Dios ha dicho que yo no puedo habitar en casa humana, en casa terrena, ¿no? Mi trono es el cielo y la tierra es el escabel de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis a mí? Dice el Señor. ¿O cuál será el lugar de mi descanso? ¿No es mi mano la que ha hecho todas las cosas? Y ahora, versículo 51, que es como un cambio radical en la predicación, ¿eh? Porque hasta ahí ha instruido, digámoslo así, histórica y teológicamente a los rabinos. Pero ¿qué pasa allí? 51 dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros siempre habéis resistido al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A qué profeta no persiguieron vuestros padres? Dieron muerte a los que anunciaban la venida del justo. A quien vosotros habéis ahora traicionado y crucificado. Vosotros que recibisteis por ministerio de los ángeles la ley y no la guardasteis. O sea que Esteban predica fantásticamente, pero en determinado momento, seguramente movido por el Espíritu Santo, para dar testimonio, porque eso es el martirio, para dar testimonio, les dicen en su clarita cara, ustedes le han peleado siempre al Espíritu Santo. Ustedes, digamos, han sido duros de servicio. Ustedes han matado a esos profetas que ustedes ahora, lo que dijo Jesucristo, claro. levantáis ahora, ¿no?, mausoleos a los que antes vuestros padres han matado. Bueno, o sea, esto, padre, les costó
hacerse de los miembros del Sanedrín enemigos de vida o muerte, ¿no? A Juan el Bautista, cuando les dijo raza de víboras, a Jesús, cuando les dice también tumbas blanqueadas. Y qué bárbaro, y ahora también, que O sea, lo no que me quiero quede la decir es, cuenta, ¿no? Incircuncisos de corazón, que es algo que más adelante lo va a mencionar San Pablo ya en sus cartas, ¿no? De alguna claro, forma también. claro, exacto. Entonces mira tú cómo es esta predicación. O sea, Esteban es un judío, un rabino judío en toda su amplitud. Pero cuando se trata de ver esto, claro, al ver que han habido calumniadores, que están llevándolo de manera injusta al Sanedrín, que están haciéndole un juicio que más bien es un cargamontón, como el de Jesucristo, en donde no tiene defensor, donde él solamente está siendo la víctima de todos los que lo atacan con calumnias, como a Jesucristo. Entonces, ahí está, ir circunciso de corazón, duros de cerviz. Ustedes han matado a los profetas, ¿no? Han resistido siempre al Espíritu Santo. Eso es muy fuerte lo que le dice. O sea, muestra cómo en el seno de la religión verdadera pueden haber hombres que inclusive ocupen cargos altos y que abandonen y resistan al Espíritu Santo. Qué duro, es realmente, bueno. Ahora yo, haciendo una reflexión, ¿Esteban sabía que iba a morir? Sí. O sea, Esteban sabía que si por más que predicase cosas preciosas como las hizo, iba a morir. No estaban ahí para absolverlo. Le iba a pasar lo que le pasó a Jesús. Está totalmente seguro Esteban. Si no, no hubiera dicho eso. Ah, Por eso es que termina denunciando públicamente, ¿no? Públicamente. O sea, eso te habla de quién es Esteban. ¿Ven? Cómo está movido realmente por el Espíritu Santo. Cómo es un hombre de Dios, es un varón justo. Cómo realmente, digamos, Dios realiza obras mediante él, ¿no? Y realiza él tiene ese carisma profético, verdadero carisma profético. No tiene miedo, como Juan Bautista. No tiene miedo como el mismo Jesús, ¿no? Nuestro Señor que se presentó y sabía que lo iban a matar. Esteban habrá discernido en ese momento. Yo no sé, o sea, ¿me entiendes? O sea, sí, sí. ¿cómo es que esta predicación cambia, ¿no? En donde va la instrucción, y él no dice, bueno, Jesús es el Mesías. Claro, los apóstoles también les van a decir, ustedes matasteis al Mesías, ¿no? O sea, Dios nos lo ha dado, pero ustedes lo han matado. Claro, no dice esto, pero sí es interesante porque él dice, o sea, les canta sus verdades a todos. Posiblemente, o sea, él sabe que lo van a matar. Está dispuesto a la muerte. Qué interesante, ¿no? El protomártir, ¿no? Es también un ejemplo enorme de todos los mártires cristianos, ¿ya? Muy bien. Algo más acerca de esto, ¿sí? Ya una cuestión, digámoslo así, anecdótica. Dicen lo que van a hacer. A mí me gustaría leer el texto de Deuteronomio, no sé si puedes leerlo, el texto de Deuteronomio 17, Muy bien, padre. 4 en adelante, ¿ya? Ah, Porque ahí dan las normas, el Deuteronomio da las normas del apedreamiento. lo tengo. 17:4 Adelante. en adelante, ¿no? Sí. Y es denunciado a ti, y tú le has tomado declaración, y has indagado a fondo. Si se comprueba como verdadera la acusación que se ha cometido tal abominación en Israel, sacarás a las puertas de tu ciudad a ese hombre o mujer culpables de esa mala acción y los apedrearás, al hombre o a la mujer, hasta que mueran. Por declaración de 2 o 3 testigos se podrá ejecutar a un reo de muerte. No se le hará morir por declaración de un solo testigo. La mano de los testigos será la primera que caerá sobre él para darle muerte, y luego la mano de todo el pueblo. Así harás desaparecer el mal de en medio de ti. Ya, muy bien. Entonces, mira cómo el Deuteronomio plantea, ¿no? Entonces, dice Holzner que, claro, los primeros que han apedreado a Esteban, ¿no? Se lo han llevado a empujones afuera de la ciudad. Normalmente dice que lo que hacían era, había uno que lo ponía, digamos, lo hacía acostarse y le pegaba una pedrada en el corazón. Esa era la idea, ¿no? Y después, y después de que estos primeros, ¿no? Lo apedreaban, después ya todos los demás lo apedreaban. Entonces, por eso es que también se cuenta como Esteban es apedreado, pero después se levanta y se pone de rodillas y dice, veo al Espíritu Santo, no veo a Jesucristo, ¿no? Y después termina diciendo, perdónale, Señor, no les tomes en cuenta estas cosas. Creo que sí vale la pena el leer un poco
estos textos, ¿ya? Vamos a la cuestión de la lapidación, entonces. Sí, padre, Vamos al versículo 54, capítulo 7, versículo 54. muy bien. Mientras oían estas cosas, sus corazones se consumían de rabia y rechinaban sus dientes contra él. Pero él, lleno del Espíritu Santo, miró fijamente al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios, y dijo: Estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces, gritando fuertemente, se taparon sus oídos y todos a una se abalanzaron sobre él, le arrastraron afuera de la ciudad y empezaron a apedrearle. Los testigos depusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Entonces entiendes de que San Pablo no ha sido testigo, o sea, no ha sido uno de los testigos, porque los testigos eran los primeros que apedreaban. Él no acusó falsamente, sino... Claro, él entonces sencillamente tiene, porque está, o sea, testigo en cuanto que él está presenciando todo el proceso, pero él no es el testigo que ha declarado, ¿cierto? Porque él está agarrando los mantos. Son los testigos los primeros, entonces por eso los primeros son los que se sacan el manto, se lo entregan a él, porque es parte de la comisión, digámoslo así, y son los que empiezan a apedrear, y después apedrean todos. Padre, nos acaba de alcanzar la última pausa del programa antes de ir al otro bloque. Sí. Entonces ya regresamos con lo siguiente. A todos los que nos están acompañando, compartamos el Evangelio, extendámoslo. Tienen las plataformas, por ejemplo, del YouTube NSTV Perú, y desde allí pueden compartir este programa. También avisen a sus seres queridos, ¿no?, que la programación de NC es apta para todas las edades, todos los programas, no hay nada censurable, y eso es muy bueno, es necesario en nuestra sociedad. Quédate con nosotros que ya regresamos enseguida. Volvemos con ustedes y, como pueden apreciar, antes de continuar con el tema, en un costado de la pantalla, precisamente, a ver, en este lado tenemos un código que se llama QR. Lo pueden escanear con el teléfono, es de PayPal y permite hacer donaciones a NS desde el extranjero. El PayPal solo les pide el correo electrónico, así que es muy fácil poder utilizarlo desde cualquier parte del mundo. Ayúdanos a sostener esta obra de evangelización. El sacerdote que le ha inspirado, el padre Molina, no quiso que se reciba algo lucrativo, que se sustente por publicidad, por ejemplo, sino que es Dios quien lo sostiene. Y está demostrado, tantos años, Dios lo está sosteniendo con su providencia. Tú hazte parte de esa providencia y ayúdanos a desarrollar esta misión. Bueno, estábamos desarrollando junto al padre Pierre la serie de los primeros cristianos, y padre, no podemos, como usted decía, ¿no?, pasar por alto este pasaje del martirio del primer protomártir, ¿no?, de San Esteban protomártir. Y es algo muy, muy, muy conmovedor, padre, ¿no? Que no solamente leerlo una vez, sino muchas veces a solas ante el Santísimo y en tantos momentos, ¿no?, de la Iglesia. Así es. Así es. Se puede ver la grave injusticia cometida contra él, los testigos falsos, la ira fundamentalista que tienen estos rabinos judíos de no saber escuchar, la cerrazón, y como dice el mismo, porque quien los acusa es Esteban, no nosotros, duros de cerviz, ¿no? Duros de corazón, duros para escuchar a Dios, duros para poder entender que Jesús es el Mesías, duros para que después de haberle muerto y crucificado, y después de haber escuchado el testimonio de la resurrección, no haber creído, duros por haber visto los milagros y haber pensado que era un endemoniado, duros por haber escuchado la predicación de Cristo y haber pensado que era un lunático, duros por pensar de que él obraba por el espíritu inmundo, príncipe de los espíritus inmundos, duros de corazón, ¿no? Duros y fanáticos por la mala, digamos, la mala religiosidad que tenían de lo exterior, fanáticos, ¿no? Por querer quedar bien entre ellos y querer, digamos, regodearse solamente de las obras, de sus obras, de la ley puramente externa, formalista, ¿no? Duros por eso. Entonces, se ve claramente en Esteban exactamente lo mismo. Es la misma secuencia, ¿no? Es el mismo repertorio que tienen contra él. Claro, si lo hicieron contra el maestro, entonces el discípulo, que no es más que el maestro, va a recibir la misma paga. Por eso es que el discípulo termina también denunciándolos, como el mismo Cristo les había dicho, raza de víboras, sepulcros blanqueados, ¿no? Entonces, también el discípulo hace exactamente lo mismo, no para tratarlos mal y para faltarles a la caridad, sino más bien por la caridad grande que tiene, que no tiene, digamos,
miedo de perder la vida, sino que tiene el deseo de predicarles la verdad y de con caridad, con esa caridad que te dice y que corrige al que yerra, decirles las cosas en su cara, ¿no? Entonces, de eso se trataba. Y bueno, y el resultado de esto va a ser lo que pasa al final, que es el apedreamiento, ¿no? Bien, y como te decía en la anterior, en el anterior bloque, ¿cierto? Ya la cuestión anecdótica, ¿cierto? Es lo que pasa con Pablo, ¿cierto? Que aparece allí, recién para la Sagrada Escritura, ¿cierto? Aparece el nombre de Pablo, que era Saulo, el que estaba teniéndoles a ellos los mantos mientras lo apedreaban, ¿no? Muy bien. A ver, algunos detalles que me parecen importantes tomar en cuenta, porque ya en este último bloque no me gustaría tocar ya otro tema que sería el comienzo de la iglesia, pero sí detalles, por ejemplo, ¿no? De la cuestión de Pablo, de San Pablo en su relación con este acontecimiento, con esto que sucedió de Esteban. Quisiera, por favor, que tomes los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 22. Muy bien. Versículo, esto ya es hacia el juicio también de Pablo, más o menos. Exactamente, es justamente eso, el juicio de Pablo, donde San Pablo va a dar testimonio de estas cosas, ¿ya? ¿Qué versículo, padre? Sí, sería a partir del versículo, me parece 17 o 19, a ver un ratito. Sí, lo tengo aquí. 17 creo que es, sí. Habiendo vuelto a Jerusalén. Sí, porque ya él está contando su conversión, ¿cierto? Volvió a Jerusalén, Sí. sigue adelante, entonces. Muy bien. Versículo 17. Habiendo vuelto a Jerusalén y estando en oración en el templo, caí en éxtasis, y le vi a él que me decía, date prisa y marcha inmediatamente de Jerusalén, pues no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo respondí, Señor, ellos saben que yo andaba por las sinagogas encarcelando y azotando a los que creían en ti. Y cuando se derramó la sangre de tu testigo Esteban, yo también me hallaba presente y lo aprobaba y guardaba los vestidos de los que le mataban. Y Ya, me dijo, o sea que San Pablo, interesante, porque San Pablo toma este tema como un hito histórico. para su vida y para la vida de la iglesia también. No, y además para ellos mismos. O sea, San Pablo cuando regresa ya muchos años después, cuando es capturado en Jerusalén y está dando esta declaración, San Pablo está hablándoles a los rabinos y está contándoles que él ha sido parte de de la persecución de la primera iglesia y de que cuando fue, o sea, que como un hito, como un momento importante, cuenta cuando se derramó la sangre de tu testigo Esteban. Yo estaba presente. O sea, eso va a marcar la vida de San Pablo. Está presente este tema de la persecución que hizo San Pablo, de la búsqueda de cristianos, de la muerte de Esteban, va a acompañarlo a San Pablo. Es digámoslo así, su aguijón. De hecho, Holzner dice que el aguijón de la carne de San Pablo es esta situación, estos momentos en que fue perseguidor, metió presos a cristianos y derramó la sangre, ¿no? Él estuvo presente y compartió y gozaba, ¿no? Como un cooperador, ¿cierto? Como un cooperador formal objetivo, así dice la teología moral, ¿no? Con todas sus distinciones, como un cooperador formal objetivo, estaba presente, ¿no? Compartiendo el apedreamiento de Esteban, ¿ya? Bien, ahora hay otros textos que nos pueden hablar algo de esto. Menciono uno solamente, Gálatas, por ejemplo, Gálatas 1:23. No sé si lo puedes leer, por favor. Solamente habían oído decir, el que antes nos perseguía, ahora anuncia la buena nueva de la fe, que entonces quería destruir. Ahí está. O sea que eso es algo que acompaña a San Pablo, ¿no? O sea, es una cosa muy fuerte en la vida de San Pablo, ¿sí? Ahora, pero la conducta de San Pablo con la muerte de Esteban no bajó. O sea, no es que San Pablo se sintió, digámoslo así, con acusaciones de conciencia, ¿no? Con aguijón de conciencia, porque había matado a Esteban, porque había compartido, ¿no? Había participado en la muerte de Esteban. De ninguna manera, de ninguna manera. De hecho, si es que pasamos ya el capítulo 7, vamos al capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles, mira cómo empieza. A ver, demos esos textos a la gente para que la gente pueda leer y pueda, escuchar y entender estas cosas. Y dice así, Saulo aprobaba su muerte. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén.
Todos se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria, a excepción de los apóstoles. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Entre tanto, Saulo hacía estragos en la iglesia, entraba por las casas y se llevaba por la fuerza hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Muy bien. Hasta ahí nomás. Mira, o sea, ¿crees que viendo la muerte de este inocente, en el que decía para colmo, padre, o sea, decía, Señor, no le tengas en cuenta estos delitos, o sea, un mártir en toda su expresión, que perdona a sus verdugos, escuchando estas cosas, ¿se conmovió Pablo? De ninguna manera. Aquí está la prueba. Qué parecido, claro, qué parecido a los miembros del Sanedrín, que habiendo matado a Jesucristo y habiendo visto a Jesucristo morir en la cruz y que perdonaba a todos, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, lejos de arrepentirse, claro, muchos, dice, del pueblo fueron golpeándose el pecho, también habían miembros de la sinagoga que se golpeaban, pero los más importantes, de ninguna manera. Van donde Pilato. Este impostor ha dicho que iba a resucitar. Pon una guardia. ¿Te das cuenta? O sea, quieren aniquilar todo. O sea, quieren borrar, digamos, de la tierra todo, no solamente ya Cristo que ha muerto, sino todo hallazgo de Cristo. Todo lo que sea de Jesucristo lo quieren borrar. ¿No? Es la misma actitud. Es el mismo pensamiento. Es la misma intención que tiene San Pablo. Por eso es que es como, dice el padre Holzner, es como un animal de presa, ¿no? Como un depredador, ¿no? Que cuando siente la sangre no deja de morder, sino muerde más fuerte. Vaya. O sea, ataca con más fuerza. La sangre lo ha cebado. La sangre lo ha, o sea, ha tomado, es otra actitud, ¿no? Uno ve una situación y ve que hay violencia y para, ¿no? No tanto, no así. No, pero él no, al revés. Vio violencia y dijo, ya está, esta es la mía. Se desató. De hecho, dice el texto, ¿no? En ese momento se desató una gran persecución. ¿Y quiénes son los agentes de esa gran persecución? ¿Quién está metido junto con los mantos que tuvo? ¿Quién estaba metido en esa gran persecución? San Pablo. San Pablo, el gran apóstol de Jesucristo, será el gran perseguidor de la primera iglesia. Será el que vaya por las casas y saque a los cristianos de sus casas y los lleve ante el Sanedrín para que vivan, ¿no? una experiencia, ¿no? De juicio injusto, de muerte, de crimen, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque hace ver cómo un hombre tan cegado, tan violentamente, ¿no? Atacante de la iglesia puede convertirse en el máximo, ¿no? Predicador de los gentiles. ¿No? Claro, es interesante. extendió la fe por el mundo junto con los otros apóstoles, ¿no? ¿Con qué celo San Pablo después? Es que era un hombre celoso, padre, ¿no? Precisamente vamos a ver que es verdad, ¿no? Después de ver que Esteban perdona a sus enemigos, no se convirtió, pero sí que él tenía celo, ¿no? Hay una lucha interior allí, porque él quería defender su causa, San Pablo, ¿no? Por eso Jesús lo llama también. Uno puede ver la interioridad, o sea, uno puede aquí, ¿no? Argumentar en la interioridad de una persona, ¿no? Porque, ¿por qué manera, por qué modo es que él, lejos de parar ante la muerte de un ser humano, siendo un hombre religioso, puede él seguir? ¿Cómo se justifica? Pero en él tiene que estar la controversia, porque él no pudo luchar contra Esteban. La única manera de lucharlo era matarlo. No pudo con la verdad. No pudo con la ley. Solamente con la violencia. Entonces, ¿cómo haces? O sea, pero ya internamente se genera una fractura en la persona, ¿eh? Porque tú estás de buen corazón, pero aquí ya no estás de buen corazón. Ya te das cuenta que alguien te ha vencido. No has podido contra él. La única manera que has tenido para vencerlo es matarlo. La muerte. ¿Me entiendes? Destruirlo. Lo que hicieron los judíos con Jesucristo. La única manera es destruirlo. Conviene que muera uno por el pueblo. ¿Me entiendes? Entonces, esto hace que, claro, en él se genere esta fracción, esta ruptura, esta quebradura de su conciencia, ¿no? Por un lado, los principios que él siempre ha aprendido, judaicos, la religión verdadera, la ley que hay que saberla llevar,
Por otro lado, la presencia de un Mesías del cual habla la ley y que lo han matado y que él no acepta y que hay hombres que sí lo aceptan y que al aceptarlo de repente hacen cosas prodigiosas y predican de una manera tal que él no puede rebatirlos. Fíjese. Entonces, allí se da una fracción. O sea, para aquel que tiene una convicción religiosa, cuidado, porque eso nos puede pasar a todos. Para aquel que tiene una convicción religiosa, uno tiene sus pensamientos claros, determinados. Pero acá a San Pablo le están removiendo el piso. Le han quitado el piso en realidad. San Pablo sigue una dirección, está como en piloto automático. ¿Me entiendes? Él tiene piloto automático, él está avanzando porque eso es lo que tiene que hacer. La violencia porque es la hora que se sigue para destruir esta secta, ¿no? Esta secta maldita que está destruyendo la ley. Porque así dicen los judíos, ¿no? Estos malditos que no conocen la ley. Acuérdate en el Evangelio de San Juan, ¿no? Cuando a consecuencia de la muerte, de la curación del cigonato, les vienen a preguntar, ustedes también se han hecho del Mesías. Lee la ley, dice, lee los profetas de Galilea, no sale ningún profeta. Sale ningún profeta. Sí. Estos malditos que no conocen la ley, así dicen los judíos. Entonces, Sí, para San Pablo es eso. Ahora está enceguecido y está, como te digo, en piloto automático. No está haciendo discernimiento. No está haciendo discernimiento. Él sigue con su lucha, porque hay que seguir. Es un fundamentalista. Es un religioso fundamentalista. No hay razonamiento, no hay discernimiento. Hay que seguir adelante. No importa. No importa lo que pase. ¿Me entiendes? No importa si matas, no importa si apedreas, no importa si agarras gente que es buena. No importa si agarras parientes. ¿Me entiendes? No importa. Hay que ir con ellos, ¿no? Vamos por ellos. Terrible, ¿no? Terrible, padre. Pero también nos hace ver lo que es el cristiano, ¿no? Lo que es el cristiano. O sea, esa fidelidad al Señor ante todo, ¿no? Aunque un familiar tuyo querido venga y tu vida esté en riesgo, en fin, tantas cosas. No, y además hace ver cómo nosotros los cristianos no podemos estar en la vida de la iglesia, no podemos ser hombres que no razonemos, que no recemos y que no hagamos discernimiento. No podemos dejarnos llevar como si fuera una ola las cosas nomás. Tenemos que discernir, tenemos que ponerlo en presencia de Dios en nuestra conciencia. Claro, hay que autocuestionarse mucho, ¿sí? Claro. O sea, a ver, el principio de no matar. ¿Justifica lo de Esteban, el principio de no matar? Claro, estaba la ley de Moisés que decía que hay que apedrear, pero ¿había injusticia o había sencillamente impotencia de no poder rebatir a un argumento? ¿Cuál era el daño que hacía Esteban? ¿Qué daño? Claro, lo acusaban de ir contra la ley, contra Moisés y no sé qué cosas. ¿Cuándo iba contra la ley y contra Moisés? Él sencillamente proponía a Jesucristo como el Mesías y no se oponía a Moisés. ¿Me entiendes? Sí, eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta, porque eso es primero los cristianos y eso nos hace ver a nosotros cómo tiene que ser nuestra vida. Ante la realidad. Es una valla alta, ¿no? La del cristiano, no, para cualquier cristiano no es una valla baja. Padre, nos vuelve a ganar el tiempo, ¿no? Se siento incluso que este bloque ha ido más rápido que los anteriores, es curioso. Bueno, padre, le agradecemos mucho su presencia, estar desarrollando estos temas y nos queda bastante pendiente por revisar. No sé, antes de pedirle su bendición, si nos puede dar alguna recomendación más, por favor. Sí, o sea, a partir de aquí, como digo, empezamos un nuevo capítulo, ¿no? En los Hechos de los Apóstoles. Es un nuevo capítulo. Es una nueva perspectiva que surge en los cristianos. Una situación muy difícil, muy dura que tienen que atravesar. Ya se empieza a sentir el peso, ¿no? De ser discípulo de Jesucristo y por él cargar la cruz. Pero también empieza la aventura misionera de la iglesia, ¿ya? La aventura en la diáspora, la aventura, digamos, por todo el mundo, el ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Vamos a seguir adelantando, así que no hay problema. O sea, la gente que no se preocupe, que esto sigue, ¿no? Nuestro cursito o como quieras llamarlo, no sé, nuestras entrevistas o capítulos o lo que sea, va a seguir avanzando. Entonces, no se lo pierdan, vayan haciendo concatenación porque esto es así, va a ser seguido. Vamos a seguir adelante y vamos a ver qué es lo que pasa con la iglesia, ¿ya? Muy bien, pero creo que ha estado muy bonito porque a veces no conocemos estas cosas y no conocemos estas figuras, porque, claro, nosotros en Navidad tenemos, ¿no? La fiesta de Navidad y tenemos el martirio de San Esteban. Ya, pues, martirio de San Esteban, ya, pues, pero ¿quién es SanEsteban? ¿Qué cosa hizo San Esteban? ¿Te das cuenta cómo nos acerca la Sagrada Escritura a esta figura tan emblemática, ¿no? Que es San Esteban protomártir. Sí, padre, muchas gracias. Realmente
Yo también, como los que sintonizan, estamos aprendiendo, ¿no? Desmenuzando el Evangelio y ojalá que lo llevemos también a la oración, ¿no? Para que el Señor nos cambie nuestro corazón de piedra y también la dura cerviz que podemos tener. Así. Padre, para concluir su bendición, por favor, precisamente para acoger estas gracias que el Señor nos envía. El Señor Todopoderoso, con misericordia y bondad, derrame su bendición sobre ustedes en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, Padre Pierre. Esperamos siempre contar con su apoyo. Ya nos estamos viendo en una próxima sesión de este tipo, ¿no? De encuentros sobre los hechos de los apóstoles, sobre los primeros cristianos. Y a Gracias. todos los que nos están sintonizando, gracias por su sintonía. Abrámonos a Dios. Tienes mucho contenido en NC. Ayúdanos a difundirlo para llegar a otras personas. Y sobre todo nosotros mismos, ¿no? Acudamos a los sacramentos. Qué gran regalo de Dios para nuestro camino de vida, nuestro camino como cristianos. Nos encontramos en una próxima hacia el encuentro con Dios si Dios quiere. NC 30 años, sembrando esperanza. Y no se olviden, hay formas de colaborar como el QR del PayPal y también a través de los números de NC tienen Yape para las donaciones. Hasta una próxima.